¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro programa de Sex Adicto. Quedó pendiente de la semana pasada seguir la entrevista con nuestro amigo Wilder Moreno López. Ahora no vamos a tener a Wilder el académico, vamos a tener al Wilder el hombre. Él nos va a contar un poco cómo, digamos, de alguna forma, ha construido su propia sexualidad. ¿Cómo estás, Wilder? Bienvenido. Gracias nuevamente, Patricia, y me agrada de veras conversar contigo y además dirigirme a tu público. Escucha, cuéntanos un poco. ¿Eres casado, soltero, hijos, no hijos? Soy soltero, pero estos no son mecanismos de marketing, ¿eh? Uy, porque otro de los mensajes, y tú conversabas en el programa anterior, un poco los mensajes que se van reforzando también es esto, ¿no? Un hombre de más de 30 años soltero, ¿cómo es? Bueno, eso también es un mito y también es seguro lo que dicen, pero en realidad no es así. ¿Por qué crees que eso no? ¿Por qué crees que esos mensajes de alguna manera van presionando o van encaminando la sexualidad del ser humano? Porque es el entorno social lo que tiene que ver muchísimo, ¿no? Claro, cómo se construye eso. Y además hablábamos un poco de esos simbolismos, ¿no? La simbología. Y dentro de la sociedad, en realidad, la persona tiene que saber conducirse y saber también utilizar su sexualidad. Claro que sí. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que tú nos estás hablando, yo tengo que preguntarte, porque muchos de nuestros amigos quisieran saber, ¿cómo tú estás manejando el tema de tu deseo sexual? Bueno, lo voy construyendo con algunas féminas o también... féminas que lo conocen, escríbanos. Sí, por supuesto que sí, hay algunas que van a escribir, ¿no? Muy bien. Y también que lo veo yo con mucha libertad, no es con mucha presión de que se tiene que ver un matrimonio, construir una familia de esa forma, de acuerdo a ciertos cánones sociales. No lo veo así. Lo veo como... que estás diciéndonos que no sientes la obligación de consolidar una relación afectiva y que termine en matrimonio. Claro, precisamente es eso, pero para mí es algo que tengo que lograr, porque así se tiene que decir, la satisfacción personal, pero a la vez respetando a la persona, porque tiene que haber respeto, sentimiento y consideración para para construir la sexualidad, ¿verdad? Ya, o sea, si no existiera respeto, consideración y afecto, ¿me estás diciendo que no terminarías, o sea, o no tendrías una actividad sexual coital? No, claro, es eso, porque eso sería como negarme a mí mismo y es más convertirme en un objeto sexual. Entonces lo que nos estás diciendo es que tú estarías construyéndote como objeto sexual. No, yo no decía eso. Ya. Lo que yo estoy diciendo, claro, lo que yo decía es que uno tiene que respetarse a sí mismo. Ahora, por ejemplo, se ve, te doy y tú me complaces, como decir, o yo te complazco porque me das algo, porque se está viendo de una manera así. Te hago una pregunta, en el caso, por ejemplo, de lo que tú nos vienes diciendo de la construcción, de la sexualidad y todas estas cosas, ¿cómo, por ejemplo, te aborda una mujer? Si una mujer te aborda y desea tener un contacto sexual coital contigo, ¿cómo tú, o cuál es el concepto que tú tendrías de esa mujer, de esa persona? Primero es conocerla, ¿no? Pues tendría que dialogar. Claro, pero ¿cuál sería el concepto si pasa eso? Estás en un cafetín o estás en una reunión y ella te aborda y te dice o te propone tener un contacto sexual. ¿Qué haces tú? Yo creo que eso depende de la persona y de la formación que tenga, ¿no? Porque alguien si me aborda y me dice directamente, lo primero es que uno entra a un proceso de desconfianza. Ya. ¿Me desconfiarías por qué? Porque primero que nunca la he visto en mi entorno, y no tengo ningún referente de ella. Entonces tengo que cuidar ese aspecto, ¿no? Porque vemos muchos temores, nos hemos vuelto tan neuróticos y esto ha sido a través de los medios de comunicación, también voy a insistir en eso. ¿Por qué? Porque las informaciones que nosotros recibimos nos han convertido en paranoicos. Entonces ya hablamos de pronto con esa terminología ¿no? Vamos a ir un poco más al campo sociológico y antropológico aquí. Hablamos de las peperas, ¿ya? Entonces sería el temor, ¿no? Y así sea guapa, claro. Ok, ¿qué pasa si es una persona de tu entorno, pero que no, digamos, has conversado algo, no mucho, pero la has visto 6 meses en tu entorno?
y hace exactamente lo mismo. Te invita a un café y te propone irse a un hotel. Y tendría que ver algunos detalles, algunas cualidades en común, ¿no? Porque no podría ir con cualquier persona porque después tendría que surgir algunos inconvenientes. Entonces, te repito... O sea, nos estás diciendo que tú rechazarías una propuesta de una mujer. No rechazaría la propuesta de una mujer. Si me gusta, no rechazo, definitivamente. Wilder Total nos dice que primero que puede ser pepera y después dice que no lo rechaza. Pero eso es cuando me dices después de 6 meses que la conozca, sí. Pero si es... Por eso, pero ¿cuál es el concepto que tendrías? Por eso, si es después de 6 meses de conocerla, yo digo, pues es una mujer que, como toda persona que tiene sus deseos y quiere realizarse sexualmente. Ya. Bueno, Wilder, muchísimas gracias más bien por estar aquí con nosotros. Ya saben, amigos, los que deseen acercarse aquí al programa, escríbanos cuando gusten. Nosotros podemos conversar aquí y encantadísimos nosotros de escuchar todas sus opiniones. Hasta el siguiente programa.